Hola, bienvenidos una vez más. Vamos a compartir la palabra de Dios. Quiero invitarles a que podamos leer el libro de Nehemías, capítulo 1, una historia muy conocida. Les invito a leer desde el versículo 1 para conocer la historia. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anahani, uno de los hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dice el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. El versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y dice el versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Esta es la oración de Nehemías para que nos ubiquemos un poquito en la historia. Dice que Nehemías estaba fuera de Jerusalén y dice que él estaba trabajando cuando llega un enviado, dice el nombre de aquel que había ido, Anani, dice que le cuenta las últimas noticias, ¿no?, de Jerusalén. Nehemías ya no estaba en Jerusalén, sin embargo él pregunta cómo están las cosas allá. Y dice que las noticias que recibe no son muy buenas, porque les está hablando que dice que la ciudad, que las puertas, que los muros han sido destruidos. Y dice que cuando Nehemías escucha esta noticia de que el muro de Jerusalén ha sido derribado, que las puertas han sido quemadas, prácticamente ha sido destruida su ciudad, dice el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Dice la Biblia que cuando Nehemías escucha las noticias, las malas noticias que vienen de Jerusalén, se amarga, se pone triste. Dice, me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y ahí Nehemías comienza a interceder y comienza a orar por su pueblo. Por más que él en ese momento no la estaba pasando mal, tenía trabajo, tenía salud, estaba bien, pero él sabía que su pueblo la estaba pasando mal, que aquellos que él amaba estaban prácticamente en la ruina. Así que él decidió hacer lo que mejor sabía hacer, acercarse a Dios e interceder por el pueblo que lo estaba necesitando. Dice que por unos días ayunó, hizo duelo y después decidió hacer esta oración de intercesión que la podemos ver desde el versículo 5, donde él le dice a Dios que tenga misericordia del pueblo. Y me gusta el versículo 9 cuando Nehemías intercede por el pueblo y acepta que el pueblo de Dios estaba lejos y acepta que el pueblo de Dios se había equivocado, que había pecado, que le había dado la espalda a Dios.
pero también le recuerda a Dios la promesa de que por más que hayan sido dispersados, si el pueblo volvía su corazón a Dios, Dios iba a tener misericordia y los iba a volver a reunir, los iba a volver a recoger. Así le dice, pero si os volviereis a mí, le dice a Dios, la promesa que Él les había hecho, y guardaren mis mandamientos y los pusieren por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y os traeré al lugar que escogí. Nehemías sabía perfectamente que lo que estaban viviendo, por más triste, por más doloroso que fuera, sabía que era parte de un plan de Dios y que Dios les iba a dar la salida. Esa era la fe que tenía Nehemías. Y en el capítulo 2 podemos ver que dice, Nehemías estaba sirviendo en el palacio del rey y dice que el rey le dijo, en el versículo número 2, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y así fue que el rey, el jefe, el patrón, como se dice, de Nehemías, percibió que algo le pasaba, percibió que su semblante estaba triste, percibió que había dolor en su corazón, que había tristeza, y Nehemías en ese momento tuvo la oportunidad de hablar, esa oportunidad que él le había pedido a Dios. Nehemías le había pedido a Dios la salvación para el pueblo. Nehemías había orado días atrás, antes de tener este encuentro con el rey, había orado para que la salvación llegara a los suyos, a los que habían quedado en Jerusalén. Y en este momento estaba a un paso de recibir o de que se abriera esa puerta que él le había pedido a Dios, porque el rey le pregunta, ¿qué es lo que te pasa? Y en el versículo 3 dice, y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa me pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Cuando el rey ve a Nehemías con ese rostro triste, apesadumbrado, le da la oportunidad de que le pida, en ese momento lo está invitando a Nehemías a que le pida lo que quiere prácticamente, porque en el versículo 5 dice Nehemías, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Y pueden leer después la historia. No vamos a leer toda la historia de Nehemías. Simplemente quería marcar el comienzo porque en Nehemías podemos ver una persona que no fue indiferente a lo que le estaba pasando al pueblo. Una persona que por más que él estaba bien, no estaba viviendo la situación que estaban viviendo aquellos que habían quedado en Jerusalén, él sintió como que a él le estaba pasando eso, la destrucción, la desolación, aquellas puertas consumidas por el fuego, como dice la Biblia, esos muros derribados, y él en oración le pide a Dios la salida, le pide a Dios perdón por los pecados, le pide a Dios e intercede por el pueblo. Tal vez a tantos kilómetros de distancia el pueblo ni siquiera sabía que había un Nehemías que estaba pidiendo perdón por ellos, que estaba pidiendo perdón por los pecados que ni siquiera ellos habían tenido en cuenta. Pero es así que Nehemías tiene la posibilidad de acceder al rey, y el rey le pregunta, ¿qué quieres? Y es así que Nehemías le pide permiso para poder ir y reconstruir los muros, reconstruir las puertas de Jerusalén. Y no solo eso, sino que también le pide cartas para que esas cartas le sirvan para acceder
para llegar a los lugares donde él debía llegar, para pasar por los lugares donde él debía pasar sin problemas. También eso también lo iba a ayudar a conseguir los materiales para la reconstrucción. Todas las puertas que se le abrieron a Nehemías porque estuvo en el momento indicado, en el lugar correcto. Estuvo delante de un rey poderoso que le preguntó: ¿qué necesitas para hacer lo que querés hacer? ¿Qué necesitas para la obra que querés hacer? Y otra de las características de Nehemías, además de que no fue indiferente al sufrimiento, que aprovechó la oportunidad delante del rey y se puso al hombro la tarea, es que dice en el versículo 17: vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, porque les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos, edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Estas son las palabras de Nehemías cuando empieza a rodearse de esta gente con la que iba a reedificar. Y pensaba que Nehemías tuvo que buscar gente idónea, gente que tuviera el mismo sentir que tenía él. No se iba a juntar con gente que lo desanimara, no se iba a juntar con gente que dijera: no, eso es imposible, no se iba a juntar con gente que le dijera: no vamos a poder, no nos van a dar las manos, nos van a matar los enemigos, no nos va a dar el tiempo, no vamos a conseguir los recursos. Dice que Nehemías fue animando y fue juntándose con gente idónea, con gente que tuviera ese sentir de que sí era posible reedificar los muros y las puertas de Jerusalén. Por eso en Nehemías yo pensaba, tenemos el ejemplo del que tiene que reedificar todo, ¿no? En el tiempo donde a él le tocó estar, tuvo que empezar de cero prácticamente y le tocó el tiempo de la reedificación. Pensaba en este año que cuántas cosas tal vez hemos perdido o cuántas cosas tenemos que pensar en sobre edificar o reedificar para el 2021. Tal vez una situación familiar, tal vez algo que tenga que ver con lo económico, con lo laboral. Estamos siendo llamados como Nehemías a reedificar, a tomar ánimo, a golpear las puertas, pero en primer lugar hacer lo que él hizo, ¿no? Buscar a Dios en oración, interceder, pedir su guía, su dirección, y Dios puso a la persona correcta delante de Nehemías. Puso a un rey que le abrió puertas, que vio su semblante triste y le preguntó qué le pasaba. Un rey que le dio todo lo que él necesitaba para cumplir la tarea. Y esa no fue obra del rey, esa fue obra de Dios que tocó el corazón del rey. Y ese rey en ese tiempo fue el móvil que Dios utilizó para la tarea que tenía que hacer Nehemías junto con los demás. Los invito a que puedan leer todo el capítulo sobre la tarea que hizo Nehemías con el pueblo para reedificar, y que este sea el próximo un año para reedificar relaciones, sueños, proyectos, y que nos rodeemos de esa gente con la que él también se rodeó, ¿no? Gente que nos dé ánimo, gente que nos invite a crecer en la fe, no darle tanto oído, no poner tantos nuestros oídos en las noticias terrenales, sino en las palabras que Dios tiene para nosotros, que somos hijos elegidos para reedificar en este tiempo. Dios te bendiga, bendiga a tu familia, y que esta palabra pueda ser de provecho para tu vida. Amén.